Bienvenidos mis guerreros adultos mayores de Aries a esta lectura especial para el mes de junio 2019. Si es la primera vez que estás en mi canal, hola, ¿cómo estás? Ahí respóndeme en los comentarios. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito a mi canal, bienvenido una vez más y gracias por todo tu amor y todo tu apoyo en mis videos. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y compartir este video para que lleguemos a más guerreros. Las energías generales, Aries, que tienes son la carta del Sol. ¡Qué maravilla, Sol! Vas a tener entonces mucha luz, mucha irradiación hacia tu vida, hacia tus caminos. Tus sueños se van a hacer realidad. Vas a poder tener un nuevo comienzo también durante este mes. Las energías están a tu favor, guerreros de Aries. Esto podría representar también la llegada a tu familia de algún hijo nuevo, algún bebé. No necesariamente tuyo, tal vez sí. Tal vez no, ¿por qué no? Pero podría estar hablando de noticias de nietos o de nuevos hijos que podrían estar llegando a tu vida. Estos nuevos hijos podrían ser definitivamente personas que tú tengas mucho cariño hacia ellos. Podrías estar adoptando hijos, podrías estar adoptando nuevos niños en tu vida, o alguien cercano a ti podría estar adoptando a alguien, y esto entonces incrementa la cantidad de niños en tu familia. Pero veo que va a ser una gran alegría para ustedes de la manera que este nuevo hijo llegue a sus vidas. Veamos cuál es el mensaje para ti, guerreros de Aries, en la línea del trabajo. Y te sale la carta del 8 de espadas. Esta carta te está hablando que algunos de ustedes podrían estarse sintiendo prisioneros de sus propios deseos, de sus propios sueños, prisioneros de lo que ustedes han querido estar logrando. Es como si tú hubieses querido tratar de lograr ciertas cosas en tu vida. Digamos, quisiste jubilarte y pasar más tiempo en tu casa, y ahora sientes que estás como encarcelado, que no puedes salir de tu casa, que te han echado otras responsabilidades que no son tuyas. Y lo mismo podría estar sucediendo si estás actualmente trabajando, en el cual sientes de que están prácticamente abusando de ti, y que no tanto de una forma como realmente grotesca que están abusando de ti, pero sientes como que ya tú pagaste todo lo que tenías que pagar con respecto a las posiciones que tenías que pasar para poder llegar hasta el éxito en el trabajo, y te puedes estar sintiendo incluso hasta de manos atadas. Algunos de ustedes en la línea del trabajo podrían estar pensando en querer salir de esa situación, y los que están en casa están deseando el poder regresar a su trabajo, porque sientes que en la casa actualmente te están colocando ciertas responsabilidades y ciertas cosas que no son tuyas. Estás encargándote ahora de cuidar a los nietos, estás encargándote ahora de mantener la casa limpia, de hacer ciertas cosas que tú dices, pero yo no me quise jubilar para esto, para andar ahora de niñero. Y eso no quiere decir que tú no ames a tus familiares, que tú no ames a tus nietos, para nada, porque todo el mundo tiene derecho a hacer con su tiempo libre lo que uno quiera. Pero parece más que todo que fue como una imposición lo que está pasando a tu alrededor, ya sea en tu casa o en tu trabajo. Y algunos de ustedes es hora de que entonces se quiten esas vendas de los ojos, vean la realidad de lo que está sucediendo a su alrededor, y también que por supuesto empiecen a valorarse a sí mismos. Es momento de que empieces a defenderte, a quitarte esa venda, a quitarte esas ataduras que tienes y a tomar acción. ¿Cómo está aspectado el dinero para ti durante este mes de junio? Te sale la carta del Sota de Oros, y mira, aquí puede estar la situación. Algunos de ustedes podrían estar dependiendo hasta cierto punto económicamente de ese familiar, ya sea que ese familiar te está dando hospedaje, que ese familiar o esa persona en tu casa te está dando algo económicamente y te está ayudando a crear un mejor balance, porque marca de que algunos de ustedes podrían estar atados a esa situación en su casa por cuestiones de dinero. Podría hablarte también esta carta del Sota de Oros de que algunos de ustedes están analizando qué hacer con ciertos ahorros. Están pensando si hacer algún tipo de mudanza, si irse a vivir a algún tipo, tal vez incluso de comunidad para personas jubiladas o retiradas, una comunidad para adultos mayores. Así es que están pensando en cómo invertir ese dinero que ustedes han podido acumular de una manera sabia para que ustedes sean felices. Para un grupo de ustedes muy en particular, yo veo, guerreros de Aries, que hay una persona joven en tu vida, puede ser un hijo tuyo,
tuyo que constantemente está solicitándote dinero. Y es un ciclo vicioso que continúa desde hace mucho tiempo y que no va a parar, porque tú has mal acostumbrado a este hijo que de alguna u otra manera siempre puede contar con tu dinero. Recuerden que en algunas ocasiones es mucho más importante y mucho más sabio enseñarle a las personas que están en nuestra vida a pescar que ir solamente nosotros al mar y darles el pescado en la boca, porque no le estamos enseñando nada. El amor para ti, guerreros de Aries. La carta que sale en estos momentos es la carta del 5 de bastos y te habla a ti de conflictos, de dificultades en el amor. Podrías estar pasando algún tipo de discusión con tu pareja o podrías estar en algún tipo de círculo vicioso con tu pareja, la cual constantemente tienen estas altas y bajas, altas y bajas. Están bien y de repente a los 2 segundos ya están discutiendo, se viene el mundo encima, están súper bien y de repente dijiste algo, hiciste algo, colocaste algo donde no iba correctamente en la casa y se desata la tercera guerra mundial. Así es que es importante entonces de que trates de mantener la calma a tu alrededor. No permitas que circunstancias ni personas a tu alrededor estén influyendo en tu estado mental. Si tienes esa pareja constantemente que siempre es agresiva, entonces uno de los dos tiene que ceder. Y puede que te toque a ti durante este mes, entonces ser la persona más sabia y no engancharte en discusiones ni problemas, porque marca esto aquí con las parejas. Igualmente puedes estar teniendo diferencias con respecto a creencias, religión o algún tipo de manera en la cual tú quieres proceder, choques de opiniones con otras personas que podrías estar conociendo, podría ser tu pareja o podría ser alguien nuevo con respecto a el amor. Si esta persona con la que estás constantemente teniendo choques sigue apareciendo en tu vida, es momento entonces de que cortes esas energías y sigas hacia adelante. La salud, la carta del as de espadas te indica de que vas a salir victorioso de cualquier situación de que puedas estar pasando en estos momentos con respecto a tu salud, ya sea con algún tipo de problemas con las articulaciones, coyunturas, cuellos. Marca mis guías de que definitivamente vas a poder salir adelante, sales victorioso o ya podrías estar recibiendo las noticias de una completa recuperación. Recuerda, esto no es un diagnóstico de parte médica, esto simplemente es un consejito, un jaloncito de oreja, está de tu parte. Entonces el poder comunicarte con tu doctor para que él pueda darte el diagnóstico correcto y también los tratamientos a seguir. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.